Veo en el raviol de la pantalla que está el profesor Jorge Massingui, el profesor Airascau, mi querido amigo y profesor Rodrigo Padilla, está el profesor Roveda, que va a exponer, está por supuesto la profesora Franchini, que también va a exponer, en fin, no quiero ser injusto, pero no se puede nombrar a todos. Mi agradecimiento al doctor Del Torno también está. Muchas gracias a todos. Yo ahora voy a tratar de compartir la pantalla para... Ahí está. Revisión y adecuación contractual. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bien. Bueno, empezamos entonces. Este es un tema elegido por las jornadas. Miren, la verdad es que es un poco frustrante que este tema se haya elegido hace 3 años y sistemáticamente en nuestro país volvemos sobre lo mismo. Parecemos esos hámster que dan vuelta a la ruedita. Esto pareciera que es un tema que no hemos podido terminar de manejar. Es obviamente muy vinculado a la economía. Los jueces tienen facultades muy amplias, en algunos casos para adecuar obligaciones que no son de origen contractual. Por ejemplo, el resarcimiento extracontractual pueden reducirlo según la fortuna del deudor, y también pueden aumentar o reducir astraintes. Ahí están los artículos del código. Pero lo interesante para esta charla son las facultades que le da el Código Civil y Comercial para intervenir en los contratos. Acá el artículo 960 dice que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Así las cosas, hay muchos ejemplos en el código y yo no sé si en realidad los podré abarcar todos. Esto es una síntesis nada más. En primer lugar, en el vicio de lesión. El vicio de lesión es un vicio de origen. En el artículo 332 el juez puede intervenir en el contrato para devolver el equilibrio de las prestaciones, pero fíjense que es un vicio de origen. Lo mismo en el contrato de juego o apuesta, reduciendo las deudas de juego, según el artículo 1610, y en una deuda de origen contractual, reduciendo las tasas de interés conforme al 771. El 794 del Código Civil y Comercial repite lo que decía el Código de Vélez, autorizando la reducción de la cláusula penal. Y yo me pregunto ahora, por supuesto, todavía no es el momento para contestarlo, ¿qué ocurre con la seña penal? Cuidado, digo penal, no penitencial. La seña penitencial es la que pune el arrepentimiento. La seña penal es la que es un mix entre seña y cláusula penal. Es lo que, por ejemplo, nosotros llamamos, en el contrato de locación, es quizás el único lugar donde se da, ¿no? El depósito en garantía. Pero, ¿cuál es la ventaja sobre la cláusula penal? Bueno, que la cláusula penal hay que cobrarla, mientras que la seña penal uno lo tiene ahí porque se da inmediatamente y después se usa o no se usa. Hay otras situaciones, por ejemplo, en el artículo 1011 y en la ley 27.551 de locaciones, hay casi una obligación de negociar. Y en algunos casos, en el caso de la ley 27.551, se pune de alguna manera si uno se niega a negociar. El 1011 es los contratos de larga duración. Pero acercándonos más a nuestro tema, a ver, vamos a ir al anterior. En las instituciones que voy a tratar hoy son la frustración de la causa fin y la excesiva onerosidad sobreviniente. Y esto son instituciones diferentes claramente
de las otras que mencioné, lesión, etc. Porque la tasa de interés, la lesión, la deuda de juego y la cláusula penal son desfasajes originarios, están en el contrato, mientras que la frustración de la causa fin y la excesiva onerosidad sobreviniente están, por el contrario, son sobrevinientes, son posteriores al contrato y afectan el cumplimiento. Acá está. ¿Hay alguna analogía entre la frustración de la causa fin y la excesiva onerosidad sobreviniente? Ahora, esa analogía ha servido en algún momento para llenar vacíos, lagunas normativas, porque la frustración de la causa fin no está suficientemente regulada. Ya vamos a ver que hay varios temas opinables. Por ejemplo, un proyecto legislativo para España, el anteproyecto de ley de modernización del derecho de obligaciones y contratos de la Comisión General de Codificación del Gobierno de España, del año 2008, los regula ambos institutos en el mismo artículo, en la misma regla. Esto da pie para pensar que en ese contexto las reglas aplicables por lo menos son parecidas. Y en el BGB, en la redacción del año para atrás, la redacción existente del año 2008, en el parágrafo 313 también se da la misma situación. Son instituciones que podríamos llamar vecinas. Pasamos ahora a ver entonces la primera de ellas, la menos investigada, la frustración de la causa fin. La frustración de la causa fin puede afectar los contratos de dos maneras. Una es directamente afectando la prestación deseada, o sea, más íntimamente la causa, y otra, como ocurre en el caso de Alerce SRL contra Carrefour, afectando el valor de las prestaciones. En realidad, cuando se afecta el valor de las prestaciones también se está afectando la causa, pero son dos maneras de responder. En el caso de Creel con Henry, de 1902, de la jurisprudencia inglesa, en realidad lo que estaba en juego no era solamente el pago del precio del balcón que se alquilaba, sino también si se podía disfrutar o no, si había algo que disfrutar. Ese es el tema, es la cuestión. Ahora, nosotros tenemos en el artículo 1013 una norma sobre la cual vamos a volver en esta conversación varias veces. El artículo 1013 dice: la causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración. O sea, en el precontrato, o sea, la negociación precontractual, en el momento de celebrarse el contrato y subsistir durante su ejecución. Vale decir, durante su cumplimiento, ¿verdad? Ejecución acá no apunta a nada compulsivo. Y concluye diciendo el artículo: la falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, la adecuación o la extinción del contrato. Y ahí se quiere ver, y probablemente sea así, que hay una asignación de consecuencias. Alguna está clara: si la falta de causa se da en la formación del contrato o en su celebración, estamos en un supuesto de nulidad. Pero eso no nos permite concluir que cuando hay excesiva necesidad sobreviniente o frustración de la causa fin, se aplica la adecuación o la extinción del contrato. En la excesiva necesidad sobreviniente, sin duda, adecuar o extinguir. Pero, ¿y en la frustración? Porque ese es el tema. ¿A qué contexto, en qué situaciones se puede aplicar la frustración de la causa fin? Bueno, en primer lugar a los contratos, pero ¿solo a los contratos? Y yo les diría que no, porque
en realidad causa tienen también los actos jurídicos. Causa tienen los actos jurídicos bilaterales, que no son contratos porque, por ejemplo, les falta los intereses contrapuestos que caracterizan la existencia del contrato. Por ejemplo, el supuesto de los condóminos, que se ponen de acuerdo para vender un inmueble porque piensan emigrar, y luego uno de ellos desiste de emigrar y se echa atrás y dice, no, este inmueble no lo quiero vender. Fíjense que en el supuesto de los actos jurídicos bilaterales no hay obligaciones, no hay una prestación exigible como en los contratos. Sin embargo, la estructura es la misma. Solo le faltan los intereses contrapuestos para hacer de cumplimiento compulsivo las prestaciones. Por eso, mientras la excesiva onerosidad sobreviviente remite a los contratos, la frustración de la causa fin excede ese ámbito, porque en realidad se refiere en particular a los actos jurídicos y también a los contratos, que son actos jurídicos. ¿Cómo se encaró este tema, la aplicación de la frustración de la causa fin en los actos jurídicos que no son contratos? Bueno, en el proyecto del año 93 del Poder Ejecutivo, en el artículo 580 se proyectó: la alteración de las circunstancias que existían en el tiempo de la celebración privará de causa al acto que haya sido otorgado en miras a la satisfacción de un interés que presupone ostensiblemente la subsistencia de esas circunstancias al tiempo de cumplimiento o ejecución. Fíjense que dice privará de causa al acto, no dice al contrato, al acto. En el proyecto del año 98, ustedes sabrán que cuando nos convocó la comisión del año 2012 para hacer lo que en definitiva resultó el código vigente, la primera instrucción que recibimos es: partan del proyecto del año 98 y apártense solo en la medida que fuese necesario. De modo que si vamos al Código Civil y Comercial de la Nación, la estructura que tiene y la mayoría de las instituciones están tomadas del proyecto del año 98. Y bien, ese proyecto, en el artículo 259, fíjense el artículo 259 claramente está en materia de actos jurídicos, sino en el ámbito de los contratos, que es muy posterior. El artículo 59 prescribía que debe existir en la celebración del acto jurídico y subsistir durante su ejercicio. Esto es importante porque nos está diciendo que la institución que solemos estudiar en materia contractual en realidad es una institución prevista para el ámbito de los actos jurídicos y por ende también de los contratos. Viene a colación la institución en el Código Civil de Puerto Rico. El Código Civil de Puerto Rico es del año 2020 y cumplió hace muy poco, se festejó en realidad hace muy poco su año de vigencia cuando ya estaba excedido. Cuando me tocó elaborar este precepto, yo puse la frustración en el ámbito de los actos jurídicos y no de los contratos. Actos jurídicos que después, por arte de Birlibirloque, la Asamblea Legislativa cambió por negocio jurídico, aunque no causa agravio, porque ustedes saben que en Latinoamérica se toman como un supuesto de sinonimia conceptual. Bueno, el artículo 276 del Código vigente en Puerto Rico dice: la falta de causa lícita coetánea con la celebración del negocio lo visa de nulidad. Hasta ahí ningún problema. Si al momento de su cumplimiento, o sea, posterior a la existencia, la causa se frustra por razones no imputables a las partes, el negocio jurídico puede resolverse por decisión del perjudicado o pueden adecuarse las prestaciones. Nuevamente insisto con lo del negocio jurídico, no dice el contrato. ¿Y qué ocurre en el Código Civil y Comercial de la Nación? Bueno, en el tema de la causa, en la parte de actos jurídicos, el artículo 281, dice: la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos interiorizados
cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acta en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Y el artículo 1013, ya en el ámbito de los contratos, refiere lo que mencionamos al principio de esta conversación, que es que asigna una consecuencia según se haya efectuado la causa a posteriori de la celebración del contrato o durante la celebración del contrato, atribuyéndole la nulidad, adecuación o extinción del contrato. Requisitos de la frustración de la causa. En primer lugar, como tiene que ser algo sobreviniente, corresponde excluir todos los contratos de cumplimiento instantáneo, porque no hay tiempo para que la causa se frustre. En segundo lugar, no alcanza no solamente a cualquier tipo de contrato, ¿por qué? Porque no tiene ninguna limitación, sino también a los actos jurídicos bilaterales. Dentro del tipo contractual es clara la referencia también a los contratos aleatorios, porque el 1090 dice, se refiere al riesgo asumido por la parte afectada, y eso es propio de un contrato aleatorio. Igual que en los precedentes, Krell con Henry de 1902 de Londres, y un caso muy interesante, inédito, que trajo Rubén Stiglitz a nuestro país, dio publicidad, Dominela contra Confitería La Argentina. La causa debe estar incorporada al contrato para que sea asumida por ambas partes. La causa, en definitiva, debe ser común a ambas partes. Otros requisitos son: la causa debe haberse malogrado. Ese es el fundamento, lo que le da origen a la institución. Ese malograrse de la causa debe provenir de un hecho ajeno a las partes y debe ser definitivo. Y hay una cuestión fundamental para diferenciarlo del caso fortuito de la fuerza mayor, que es que en la frustración no debe ser imposible el cumplimiento del contrato. En el caso de Krell con Henry, por ejemplo, el balcón estaba expedito, el locatario podía ir y sentarse, pero no había nada que ver, porque el desfile que él quería ver se había postergado. Sobre esto no entro en mayor detalle porque asumo que todos conocen los casos de la coronación. ¿Quiénes están legitimados activamente para peticionar invocando la frustración de la causa fin? En primer lugar, las partes. Esto no cabe ninguna duda, la parte perjudicada. Pero la pregunta es, ¿y un tercero interesado, por ejemplo el beneficiario en un contrato a favor de tercero, puede resolver el contrato por frustración de la causa? Y la respuesta es no, aunque el acto jurídico de aceptación del beneficio, como acto jurídico, es bilateral, también tiene causa, aunque no sea un contrato, por lo que el tercero beneficiario podría invocar la frustración de su acto de aceptación de los beneficios, lo que seguramente llevaría a afectar la causa del contrato del que él no es parte. Eso equivaldría en los hechos a una especie de renuncia, con una diferencia, que es que la renuncia debe ser aceptada conforme al 946, y si el tercero obtiene, invoca la frustración de la causa y resuelve su aceptación, eso hace caer el contrato porque le priva en definitiva de la causa, que consistía en beneficiar al tercero. Bueno, esto ya lo vimos, pero sí sería interesante sobre este artículo 1013 meditar sobre si esta norma establece un orden jerárquico entre la nulidad, adecuación o extinción, y qué consecuencias incorpora respecto de cada institución. No cabe duda que la frustración conlleva, sin duda,
Una de las opciones es la resolución, total o parcial del contrato respetando los efectos ya cumplidos. Pero allí interviene un tema muy interesante, que es el principio de conservación del acto jurídico y por ende del contrato, por lo que debería prevalecer la posibilidad de adecuar si es que fuese posible adecuarlo. Con esto estoy contestando la pregunta anterior. ¿Hay un orden jerárquico? Y sí, hay un orden jerárquico porque el principio de conservación, que está acá, en el artículo 1066, prevalece sobre todo. Hay en el Evangelio una frase muy interesante. Nadie prende una luz para ponerla bajo el selemín. O sea, nadie prende una luz para taparla, para que no alumbre. Nadie celebra un contrato para que no alumbre, para que no produzca efectos. La pregunta entonces ¿es posible adecuar el contrato ante la frustración de la causa? Y bueno, el Código Civil y Comercial no lo regula, tampoco el proyecto del año 98, ni la mayoría de las jornadas nacionales de derecho civil, en particular la que se realizó en la Universidad Notarial Argentina en el año 91, que ya trató este tema. Sin embargo, puedo afirmar que hoy están por la posibilidad de adecuar Manuel Albaladejo, el gran jurista español, Manuel Aparicio, de nuestra provincia mediterránea, el amigo Alejandro Borda, Freites, Ricardo Lorenzetti, Morelo y Mosito Urraspe. Ahora bien, esos son juicios de autoridad, pero ¿es posible adecuar? Y bueno, la realidad es que si no se adecua, o si se adecua mal, si se trata de adecuar mal, lo más probable es que haya una novación del contrato. Porque si la causa, como no se puede satisfacer, yo le cambio la causa, por ejemplo, no hay desfile, pero el balcón está alquilado, bueno, entonces lo uso para ver un partido de fútbol que se ve cerca de allí. Bueno, ahí estoy cambiando la causa. Y sobrevive el contrato, pero hay en realidad una novación. Desaparece el contrato anterior y nace un nuevo contrato. De modo que el tema de la adecuación de la causa debería ser factible, pero es complicado hacerlo. Hay una pregunta que puse acá que es interesante. Yo no creo que en 1902, donde hubo por lo menos dos leading case, uno Creel con Henry, el alquiler del balcón, y otro Steamboat contra no me acuerdo quién, que era lo mismo nada más que la revisión de la flota de mar, que también se frustró y sin embargo los tribunales ingleses obligaron a cumplir. No creo que hayan sido los únicos casos. Debe haber muchos, Creel con Henry, muchas personas que alquilaron balcones. ¿Y qué hicieron? Y lo más probable es que hubiesen dicho, que hayan dicho, bueno, mira, el balcón me gusta, mantenemos el precio, pero lo pasamos para el sábado que viene, porque la coronación, el desfile se pasó para el sábado que viene. De modo que es posible conceptualmente adecuar la causa sin concluir en la novación del contrato. Hay un quid que es en el artículo, en el parágrafo 313 del BGB, que ya cité en razón de la vecindad. Este parágrafo prescribe que si no es posible adecuar el contrato, debe resolverse. Lo que significa, primero, otorgarle prioridad, prevalencia a la conservación del contrato. Y en segundo lugar, establecer que en la frustración de la causa fin, las posibilidades son dos: adecuar o resolver en su defecto. En Puerto Rico, esto ya lo he dicho, lo refiero acá, lo traigo nuevamente, pero ya está expresado. ¿Qué pasa en
en España, en la propuesta de modificación del Código Civil Español en materia de obligaciones y contratos. No lo voy a leer porque es demasiado extenso, pero en ese proyectado artículo 1213 se dice: si las circunstancias que sirvieron de base al contrato no le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al contrato, podrá pretender su revisión. Revisión es adecuación. Pero además, en España hay otro proyecto más reciente, que es de una propuesta de Código Civil elaborado por la Asociación de Profesores de Derecho, que es del año 2018. En el artículo 526-5 se dice: si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieran cambiado de forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución, de manera que ésta se haya hecho excesivamente onerosa para una de las partes, o se frustre el fin del contrato, fíjense que acá están de nuevo las dos instituciones, puede pretenderse su revisión para adaptar para el contenido a las nuevas circunstancias o su resolución. Vale decir, las dos instituciones juntas y las dos instituciones con la posibilidad de adecuar. ¿Es posible renunciar a la frustración de la causa fin? Me refiero no a la frustración, a la renuncia del evento ya cumplido, sino a priori. ¿Se puede renunciar en un contrato a priori a que se frustre la causa fin? Y yo la verdad que entiendo que es derecho patrimonial disponible, por lo que sí se puede. Claro que es como jugar a la ruleta rusa, porque es más o menos aceptar que el contrato no dé ningún fruto. Pero ¿y acaso no sucede eso cuando se acepta el riesgo del caso fortuito, cuando la parte asume el caso fortuito o fuerza mayor? Bueno, esto es lo mismo. En definitiva, el efecto será semejante al de Paradigm con Jane y Taylor con Caldwell, que son los precedentes ingleses de la teoría de la frustración de la causa fin del contrato, anteriores al 1902. No voy a referir todo porque hay poco tiempo, pero debo decirles nada más que Taylor con Caldwell era el alquiler de un teatro para dar una representación, con tan mala suerte que el teatro se incendió. Y sin embargo, los tribunales ingleses en el año 1600 lo que hicieron fue exigir que el contrato se cumpla igual. Fíjense que esto es durísimo. En nuestro país esto no sería posible, nosotros diríamos no. El contrato de locación quedó sin objeto porque se incendió el teatro. Ahora, que es posible es muy claro si pensamos que a lo mejor las dos partes renuncian bilateralmente a invocar la frustración de la causa fin. De modo que yo no veo inconvenientes. Claro que esto puede dar lugar a una serie de abusos, pero para eso hay que controlar en cada caso que no haya vicios de la voluntad. Algunas conclusiones sobre la frustración de la causa fin. Fíjense que saqué la palabra contratos. Ahora lo pongo frustración de la causa fin. En primer lugar, la frustración de la causa fin puede concurrir tanto en los actos jurídicos bilaterales como en los contratos. Debe propenderse a la adecuación del contrato antes que a su resolución. Se debe tratar de adecuar las prestaciones siempre que no configure una innovación, porque si hay una innovación, el contrato se extingue tanto como si hubiese una resolución. Y finalmente, el contrato es renunciable. Perdón, la frustración es renunciable. Pasamos al otro instituto, la excesiva onerosidad sobreviniente. Mal llamada teoría de la imprevisión. Cuando llegó a nuestro país sí hablábamos de teoría de la imprevisión, pero ahora la verdad es que los proyectos ya no hablan de teoría de la imprevisión. Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación ya tiene un proyecto de reforma. Ustedes, ha pasado algo desapercibido, pero en el año 2018, los profesores Botana, Rivera y Daniel Pizarro elaboraron un proyecto modificando algunos aspectos
Y cuando se trata del artículo 1091, porque mantuvieron el orden de los artículos, ya no lo llaman nada más que excesiva onerosidad sobreveniente. No se llama teoría de la imprevisión. Pero además, en nuestro país, ¿de qué sirve prever el desfasaje si está prohibido corregirlo como lo prescribe la ley 23928? O sea, imaginémonos que yo preveo perfectamente que va a haber un desfasaje, pero la ley 23928 me prohíbe pactar la adecuación, entonces no sirve de nada prever la adecuación. Pero además, en la Argentina la inflación es endémica. Y yo me pregunto, ¿no sería una grave negligencia no preverla? Ahora, el que no lo previó, el negligente, ¿lo vamos a premiar dándole una herramienta para adecuar el contrato? Me parece que no. Sin embargo, el artículo 961 del Código, cuando dice que los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, de alguna manera viene a admitir la posibilidad de incorporar una adecuación del contrato por esa vía, aunque no se haya pactado expresamente. ¿A qué tipos contractuales se aplica? Bueno, sin duda a los onerosos. Y en el Código de Vélez estaba debatido si también a los gratuitos. Era la postura que sostuvieron en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil del año 61, Actel Salas, Eduardo Buzo, Jorge Joaquín Llambías y Guillermo Agorda, mientras que prevaleció la onerosidad con exclusión de los contratos gratuitos en la opinión de López de Zavalía y Mosé Iturraspe. En realidad, es irrelevante que el contrato sea oneroso o gratuito, porque es tan injusto que quien desea efectuar una donación deba cumplirle a un valor excesivo que en los casos de un contrato oneroso. ¿Cómo lo tomó al tema el Código Civil y Comercial? No dijo nada, no dice que deba ser oneroso. De modo que la omisión del Código Civil y Comercial permite sostener que hoy, y no tengo dudas al respecto, también los contratos gratuitos pueden ser alcanzados. En orden a la legitimación activa no cabe ninguna duda que es la parte perjudicada la que debe invocarlo judicialmente. Pero el artículo 1091 tiene lo que a mi juicio es un defecto de redacción. Dice, tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Y continúa diciendo, igual regla se aplica al tercero a quien le han sido conferidos derechos, etc. Igual regla, ¿cuál es la regla? La regla es la resolución total o parcial o su adecuación. Y este es un error, porque el tercero beneficiario, sin duda, está legitimado para pedir la adecuación, pero no para pedir la resolución. Él es absolutamente un tercero. Máxime que el artículo 1027 hace que este tema deba tener una interpretación restrictiva. Pasamos ahora a la renuncia en la excesiva onerosidad sobreveniente. Es posible pactar la excesiva onerosidad sobreveniente, porque es un derecho patrimonial disponible. Claro que nuevamente acá sabemos que va a haber abusos, pero no veo por qué no se puede pactar. Para evitar los abusos lo que hay que hacer no es prohibir el pacto, sino revisar bien que no se afecte ningún vicio, no se afecte la voluntad con ningún vicio. Y para los supuestos, para los contratos donde no tengan recepción en la regla del artículo 1091, ahí tenemos otra solución, que es el artículo 1794, que autoriza una acción subsidiaria de adecuación por enriquecimiento sin causa.
o si ustedes quieren, por empobrecimiento sin causa, que en definitiva es lo mismo. El último remedio, si no se puede recurrir a la excesiva universidad sobreviniente, ni al enriquecimiento sin causa del 1794, nos queda la jurisprudencia de la Corte, que dice que, en definitiva, los 500 pesos de enero es lo mismo que los 800 pesos de marzo. ¿Por qué? Porque en enero con 500 pesos se podía comprar un kilo de pan, y en marzo con 800 pesos se puede comprar el mismo kilo de pan. Esto es como que a Francisco lo llamen Pancho. No son dos personas distintas, es una misma persona, que se llama 500 en enero y que se llama 800 en marzo. ¿Sobre qué elementos se efectúa la adecuación? Básicamente sobre la cantidad de moneda, es la corrección por índices, pero a veces las partes pueden recurrir a la adecuación por el tiempo, porque time is gold. Esto es así, el tiempo significa dinero las más de las veces. ¿Cómo se efectúa la adecuación del contrato? Y con esto voy cerrando el tema. Lo primero es la corrección paritaria o discrecional, vale decir, se demanda, el juez convoca y el juez decide, si es que no se acuerda por las partes, lo decide el juez. Obviamente no corren los contratos de adhesión. Pero hay otro tema que no se ha visto con claridad hasta el día de hoy, que es la corrección legal, o sea, la ley corrige. En la ley 27.551, por ejemplo, se impone una combinación de índices que ha tenido un resultado lamentable. Lamentable. Ahora, la pregunta es esta. Esta ley, que obtuvo tan mal resultado económico, en lo que la adecuación está tan lejana de la realidad, ¿puede ser corregida mediante la excesiva universidad sobreviniente? ¿O la excesiva universidad sobreviniente debe aplicarse únicamente al contrato virgen? O se aplica el contrato virgen o se aplica el contrato ya corregido por el índice legal. Y yo creo que la solución es la que está en el último renglón de la pantalla, que es factible una corrección legal luego, perdón, una corrección paritaria luego de la corrección legal. Y para concluir, algunas conclusiones sobre la excesiva universidad sobreviniente. A diferencia de la frustración de la causa, fin, sin duda la excesiva universidad sobreviniente afecta solo los contratos. A cualquier tipo de contrato, cualquier tipología contractual, siempre que tenga cumplimiento diferido. El tercero al que se refiere el artículo 1091, el tercero afectado, puede pedir la actualización, pero no la resolución, porque él no es parte del contrato. La excesiva universidad sobreviniente es renunciable, obviamente después que se cumplió, pero también a priori, al celebrar el contrato, y nuevamente allí depende del criterio judicial revisar que no se viole ningún tipo de elemento de la voluntad, discernimiento, intención o libertad. No sé cómo anduve con el tiempo, pero más o menos, si me excedí, le pido disculpas a los disertantes siguientes. Muchas gracias.